Hola, buen día. El día de hoy el equipo número 4 hablará acerca del capítulo 23, específicamente de la sección 23.3 que corresponde a la regulación hormonal del metabolismo energético. El equipo está conformado por Mariscal Delgado Dulce María, que es el resto de equipo, Salazar Corrales Joana Lucero como expositora 1, Taboada García Rafael como expositor 2 y Velarde Martínez Jessica como apoyo. Los ajustes constantes que mantienen los niveles de glucosa en sangre alrededor de 4.5 a 5 milimolar son el resultado de la acción combinada de la insulina, del glucagón, la adrenalina y el cortisol sobre los efectos metabólicos que tienen lugar en muchos de los tejidos corporales, especialmente en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Por ejemplo, una hormona que, como es la insulina, nos indica a estos tejidos que la concentración de glucosa en sangre es superior a la necesaria y como consecuencia el exceso de glucosa sanguínea es captado por las células y ésta se va a transformar en los compuestos de almacenamiento que son, como ya sabemos, el glucógeno y triacilgliceroles. Por otro lado, el glucagón nos va a transmitir el mensaje de que los niveles de glucosa en sangre son muy bajos y los tejidos responden de tal manera que van a producir glucosa por medio de la degradación del glucógeno y de la gluconeogénesis y van a oxidar las grasas para reducir el consumo de glucosa. La adrenalina, por su lado, se va a liberar a la sangre para preparar los músculos, pulmones y corazón para un esfuerzo súbito e importante. Por último, el cortisol va a facilitar la respuesta corporal al estrés de larga duración. La insulina contrarresta la glucosa elevada en la sangre. Actuando a través de receptores de la membrana plasmática, la insulina estimula la captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo, donde se convierte en glucosa 6-fosfato. En el hígado, la insulina también activa la glucógeno sintasa e inactiva la glucógeno fosforilasa, de manera que buena parte de la glucosa 6-fosfato se canaliza hacia la síntesis de glucógeno. La insulina también estimula el almacenamiento del exceso de combustible en forma de grasa en el tejido adiposo. En el hígado, la insulina activa tanto la glucólisis como la oxidación del piruvato a acetilcoenzima A. El exceso de acetilcoenzima A de no necesario para producir energía se utiliza en la síntesis de ácidos grasos, que son exportados desde el hígado como TAG de las lipoproteínas plasmáticas. Las células beta del páncreas secretan insulina en respuesta a cambios de la glucosa en sangre. Cuando la glucosa llega a la circulación sanguínea desde el intestino, después de una comida rica en glúcidos, el consiguiente aumento de glucosa en sangre provoca un aumento de la secreción de insulina por el páncreas. La liberación de insulina está regulada en gran parte por el nivel de glucosa de la sangre que llega al páncreas. Las hormonas peptídicas, insulina, glucagón y somatostina, se producen en agrupamientos de células pancreáticas especializadas, los islotes de Langerhans. Regulación por la glucosa de la secreción de insulina por las células pancreáticas beta. Cuando el nivel de glucosa en sangre es elevado, el metabolismo activo de la glucosa en las células beta aumenta la ATP intracelular, lo que provoca el cierre de los canales de potasio de la membrana plasmática y su despolarización consiguiente. En respuesta al cambio en el potencial de membrana desencadenado por la alta ATP, se abren canales de calcio, regulados por voltaje, lo que permite el flujo de calcio hacia el interior de la célula. El calcio también se libera por el retículo endoplasmático en respuesta a la elevación inicial de calcio en el citosol. La citosólica es ahora suficientemente elevada para provocar la liberación de insulina por exocitosis. Las sulfonilureas, medicamentos utilizados por vía oral en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, se unen a las subunidades receptoras sulfonilureas 1 de los canales de potasio, cerrando los canales y estimulando la liberación de insulina. La primera generación de estos fármacos, incluida la tolbutamida, se desarrolló en la década de 1950. El glucagón contrarresta los niveles bajos de glucosa en sangre. Como ya sabemos, varias horas después de la indigestión de glúcidos en la dieta, los niveles de glucosa en sangre disminuyen.
a causa de la oxidación constante de glucosa por el cerebro y otros tejidos. Esta disminución de glucosa en sangre desencadena la secreción del glucagón y disminuye la liberación de insulina. Un ejemplo sería el estado de ayuno, donde después de unas cuantas horas sin comer, el hígado se convierte en la principal fuente de glucosa para el cerebro. En la imagen vemos la degradación del glucógeno hepático a glucosa 1-fosfato, que después esto se convierte en glucosa 6-fosfato y a continuación en glucosa libre que se libera al torrente circulatorio. Después, los aminoácidos procedentes de la degradación de proteínas en el hígado y en el músculo y el glicerol de la degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo se utilizan para la glucogénesis. Después, el hígado utiliza ácidos grasos como combustible principal y el exceso de acetilcoenzima A se convierte en cuerpos cetónicos para su exportación como combustible a otros tejidos. El cerebro es especialmente dependiente de estos combustibles cuando el suministro de glucosa es escaso. El glucagón provoca un aumento de concentración de glucosa en sangre. En esta parte, el glucagón estimula la degradación neta de glucógeno hepático al activar la glucógeno fosforilasa e inactivar la glucógeno sintasa. Ambos efectos son el resultado de la fosforilación inducida por el AMP cíclico de los enzimas regulables. Después, el glucagón inhibe la degradación de la glucosa por la vía glucolítica en el hígado y estimula la síntesis de glucosa por la vía gluconeogénica. Ambos efectos son el resultado de la disminución de la concentración de la fructosa 2,6-bifosfato, un inhibidor alostérico de la enzima gluconeogénico fructosa 1,6-bifosfatasa y activador de la enzima glucolítico fosfofructoquinasa 1. En esta parte tenemos algunos puntos importantes sobre el aumento de la concentración de glucosa en sangre, donde tenemos que el glucagón inhibe el enzima glucolítico piruvato quinasa, promoviendo su fosforilación dependiente del AMP cíclico y así bloquea la conversión del fosfenol piruvato en piruvato e impide la oxidación del piruvato por la vía del ciclo del ácido cítrico. Después, tenemos que la acumulación resultante del fosfenol piruvato favorece la gluconeogénesis, donde este efecto es potenciado por la estimulación de la síntesis del enzima gluconeogénico PEP-carboxiquinasa por el glucagón. Al estimular la degradación del glucógeno e inhibir la glucólisis y promover la gluconeogénesis en los hepatocitos, el glucagón hace posible que el hígado exporte glucosa, restableciendo los valores normales de glucosa en sangre. Durante el ayuno y la inanición, el metabolismo se modifica para proporcionar combustible para el cerebro. Las reservas energéticas de un ser humano adulto sano son de 3 tipos: el glucógeno almacenado en el hígado y en el músculo es en menores cantidades, grandes cantidades de triacilgliceroles en el tejido adiposo y por último las proteínas tisulares. Estos se pueden degradar en caso de necesario para proporcionar combustible. Como sabemos, cuando comemos, la glucosa en sangre aumenta y al término de 2 horas el nivel de glucosa en sangre va a disminuir de una manera ligera y los tejidos van a recibir glucosa que se va a liberar del glucógeno que se encuentra en el hígado. En este caso, pues no hay síntesis o hay muy poca síntesis de triacilgliceroles. Pero ¿qué pasa unas 4 horas después de comer? Pues la glucosa sanguínea va a continuar disminuyendo, la secreción de insulina se va a reducir y se va a aumentar la secreción de glucagón. Estas 2 señales son señales hormonales que van a movilizar triacilgliceroles del tejido adiposo y estos se van a convertir ahora en un combustible principal para el músculo y para el hígado. En la figura se presenta el metabolismo energético en el hígado durante el ayuno prolongado o en la diabetes mellitus descontrolada. Para ello, en un primer paso, lo que se hace es proporcionar glucosa al cerebro, donde el hígado va a degradar ciertas proteínas y esto nos va a proporcionar aminoácidos gluconeogénicos, los cuales son transaminados o desaminados. En un segundo paso, va a existir el exceso de grupos amino, los cuales se van a convertir en urea, que se van a exportar a través de la circulación sanguínea hasta el riñón y, como sabemos, estos se van a excretar en la orina.
De igual manera, en el hígado y hasta cierto punto en los riñones, los esqueletos carbonados de los aminoácidos glucogénicos se van a convertir a piruvato o en intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Y en un tercer paso, estos intermediarios, incluyendo el glicerol que procede de los triacilgliceroles en el tejido adiposo, van a proporcionar la materia prima para que estos sean desviados a la gluconeogénesis en el hígado. En un cuarto paso se va a producir glucosa para el cerebro. Y en el paso número 5, los ácidos grasos liberados del tejido adiposo se van a oxidar a acetilcoenzima en el hígado. Pero la utilización de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico para la gluconeogénesis va a agotar el oxalacetato. Y por tanto, en un sexto paso se va a inhibir la entrada de acetilcoenzima en el ciclo y se va a acumular acetilcoenzima A. En un paso número 7, se va a favorecer la formación de acetoacetilcoenzima A y grupos y cuerpos cetónicos. Y cuando llevamos unos pocos días de ayuno, pues van a aumentar los niveles de cuerpos cetónicos en la sangre, a medida que el hígado va a exportar estos combustibles al corazón, al músculo esquelético y al cerebro, los cuales se van a usar en lugar de la glucosa. En la gráfica podemos observar la concentración de ácidos grasos, de glucosa y cuerpos cetónicos en el plasma durante 6 semanas de inanición. Aquí podemos observar que al momento de ayunar, pues la glucosa en sangre baja y por consecuencia pues aumenta la producción de cuerpos cetónicos. En este caso, el cuerpo cetónico de mayor producción es el beta-hidroxibutirato. Podemos observar que también se encuentra en rojo el acetoacetato y la acetona, que son los otros dos cuerpos cetónicos. Y la acetona, pues esta no es metabolizada, sino que es eliminada mediante el aliento. En color naranja podemos observar los ácidos grasos libres, que también pues tienen un aumento, pero no es tanto porque estos pues no nos sirven para el metabolismo energético para proporcionar energía al cerebro. En esta tabla podemos observar la disponibilidad de combustibles metabólicos en el inicio de un ayuno, comparándolos entre dos hombres. Un hombre normal, es decir, de 70 kilogramos, y en un hombre obeso de 140 kilogramos. En el hombre de 70 kilogramos podemos observar que 15 kilogramos corresponden a triacilgliceroles almacenados en el tejido adiposo. 6 kilogramos corresponden las proteínas principalmente almacenadas en músculo. 0.23 kilogramos corresponden al glucógeno almacenado ya sea en el hígado o en el músculo. Y 0.023 kilogramos corresponden a los combustibles en circulación. Estos pueden ser la glucosa, ácidos grasos, los triacilgliceroles, entre otros. Y también podemos observar que el tiempo de supervivencia para esta persona es de unos 3 meses. Por otro lado, el hombre obeso de 140 kilogramos tiene 80 kilogramos almacenados de triacilgliceroles. 8 kilogramos corresponden a proteínas, 0.23 corresponden a glucógeno y 0.025 corresponden a combustibles en circulación. Y podemos observar que el tiempo de supervivencia previsible para esta persona es de unos 14 meses. La adrenalina es la señal de una actividad inminente. Cuando un animal se enfrenta a una situación de tensión que requiere un aumento de actividad para la lucha o para la huida en casos extremos, señales neuronales que parten del cerebro desencadenan la liberación de adrenalina y noradrenalina por la médula suprarrenal. Ambas hormonas dilatan las vías respiratorias para facilitar la captación de oxígeno, incrementan la frecuencia e intensidad de los latidos cardíacos y aumentan la presión sanguínea, promoviendo en consecuencia el flujo de oxígeno y de combustibles a los tejidos. Esta es la respuesta luchar o volar, o luchar o huir. La adrenalina actúa principalmente sobre los músculos y los tejidos adiposos y hepático. Activa la glucógeno fosforilasa e inactiva la glucógeno sintasa por fosforilación dependiente de cAMP de los enzimas, estimulando de esta forma la conversión de glucógeno hepático en glucosa sanguínea, el combustible para el trabajo muscular anaeróbico. La adrenalina también estimula la degradación anaeróbica del glucógeno del músculo por fermentación hasta ácido láctico, estimulando la formación glucolítica
de ATP. La estimulación de la glucólisis se consigue aumentando la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, un activador alostérico potente de la enzima glucolítico clave, la fosfofructoquinasa 1. La adrenalina también estimula la movilización de grasas en el tejido adiposo, activando la lipasa sensible a hormonas y desplazando la perilipina. Finalmente, la adrenalina estimula la secreción de glucagón e inhibe la secreción de insulina, reforzando así su efecto movilizador de combustibles y frenando su almacenamiento. El cortisol es un indicador de estrés, incluidos los bajos niveles de glucosa en sangre. Una amplia variedad de agentes estresantes, ansiedad, miedo, dolor, hemorragia, infecciones, bajo nivel de glucosa en sangre o inanición, estimulan la liberación de la hormona corticosteroide cortisol por la corteza suprarrenal. El cortisol actúa sobre el músculo, el hígado y el tejido adiposo para suministrar al órgano el combustible necesario para afrontar el estrés. El cortisol es una hormona de acción relativamente lenta que altera el metabolismo, cambiando los tipos y las cantidades de ciertos enzimas sintetizados en sus células diana, en lugar de regular la actividad de moléculas enzimáticas ya existentes. En el tejido adiposo, el cortisol provoca un aumento de la liberación de ácidos grasos de los triglicéridos de reserva. Los ácidos grasos se exportan para ser utilizados como combustible por otros tejidos y el glicerol se utiliza para la gluconeogénesis en el hígado. El cortisol estimula la degradación de proteínas musculares no esenciales y la exportación de aminoácidos al hígado, donde sirven de precursores para la gluconeogénesis. Ya en el hígado, el cortisol estimula la gluconeogénesis al promover la síntesis del ácido fosfoenolpirúvico carboxiquinasa. El glucagón tiene el mismo efecto, mientras que la insulina tiene el efecto contrario. La glucosa producida por esta vía se almacena en el hígado en forma de glucógeno o se exporta inmediatamente a los tejidos que necesitan glucosa como combustible. El efecto neto de estos cambios metabólicos es restablecer los niveles normales de glucosa en sangre y almacenar glucógeno para favorecer la respuesta de lucha o de huida normalmente asociada al estrés. Los efectos del cortisol, por lo tanto, contrarrestan los de la insulina. Durante largos periodos de estrés, la liberación continuada de cortisol pierde su valor adaptativo positivo y empieza a causar daños al músculo y al hueso y a perjudicar las funciones inmunes y endocrinas. La diabetes mellitus es una enfermedad relativamente común. Alrededor de un 9% de la población de Estados Unidos y casi el 25% de la población de Estados Unidos de más de 65 años muestra algún grado de anomalía en el metabolismo de la glucosa. Esta puede ser indicativa de diabetes o de una tendencia a padecerla. Hay dos formas clínicas principales de diabetes mellitus. Estas son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 a veces es denominada diabetes mellitus dependiente de insulina, por sus siglas IDDM. Y la diabetes tipo 2 también puede llamarse diabetes mellitus no dependiente de insulina o diabetes resistente a la insulina y sus siglas son NIDDM. La diabetes tipo 1 se caracteriza por aparecer de manera temprana y porque sus síntomas se van a agravar más rápido que la de tipo 2. Este tipo de diabetes procede de una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas y la consiguiente incapacidad de producir suficiente insulina. Es por tanto que las personas que tienen diabetes tipo 1 van a responder a la inyección de la insulina. Pero esta inyección de la insulina requiere de una terapia basada entre la administración de insulina y un cuidadoso control de por vida del equilibrio entre la ingestión de glucosa y la dosis de la insulina.
La diabetes tipo 2 se caracteriza porque es de desarrollo más lento que la de tipo 1 y porque los síntomas son menos graves, y a menudo este tipo de diabetes pasa desapercibida al principio. Esta diabetes es un grupo de enfermedades donde la actividad reguladora de la insulina es defectuosa, es decir, se va a producir insulina, pero hay una característica del sistema de respuesta a la insulina que es defectuosa. Síntomas característicos de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entre ellos se encuentran la sed excesiva y la micción frecuente, es decir, la poliuria. La micción frecuente se refiere a la orina frecuente. Estos síntomas provocan la ingestión de grandes cantidades de agua o polidipsia, y a su vez estos se deben a la excreción de grandes cantidades de glucosa en la orina. Este le vamos a llamar glucosuria. Recordemos que la insulina es la encargada de provocar el desplazamiento de los transportadores de glucosa, GLUT4, a la membrana plasmática del músculo y del tejido adiposo. Entonces, los individuos con cualquiera de los dos tipos de diabetes son incapaces de captar eficientemente la glucosa de la sangre. Y es por tanto que las células van a pensar que no hay glucosa, y entonces los ácidos grasos se van a convertir en el combustible principal. Y esto los va a llevar a otro cambio metabólico característico en la diabetes, el cual es la oxidación excesiva pero incompleta de los ácidos grasos en el hígado. Para esto, el acetilcoenzima A, que se produce a partir de la beta-oxidación, no puede ser oxidado completamente por el ciclo del ácido cítrico, ya que hay una elevada proporción entre la concentración de NAD reducido y la concentración de NAD oxidado. Esta es producida por la beta-oxidación, y esta proporción nos va a inhibir el ciclo. Entonces el acetilcoenzima A se acumula y va a ocasionar una sobreproducción de los cuerpos cetónicos, y estos no pueden ser utilizados por los tejidos extrahepáticos tan rápido como los produce el hígado. Además de beta-hidroxibutirato y acetoacetato, la sangre de los diabéticos también contiene acetona. La acetona es volátil y se exhala, generando un olor característico al aliento de un diabético no controlado, a veces confundido con el etanol. Se produce una cetoacidosis cuando una sobreproducción de cuerpos cetónicos. Cuando esta sobreproducción es en la sangre se llama cetonemia, mientras que en la orina es denominada cetonuria. Prueba de tolerancia a la glucosa. Luego de una noche sin ingerir alimentos, el paciente bebe una dosis de 100 gramos de glucosa disuelta en un vaso de agua. Se mide la concentración de glucosa en sangre antes del ensayo y a intervalos de 30 minutos durante varias horas después de la ingestión. Un individuo sano asimila rápidamente la glucosa y los niveles de ella en sangre no aumentan más allá de 9 o 10 milímetros. En la orina no aparece glucosa o muy poca. En diabéticos se muestra una marcada deficiencia en la asimilación de la dosis de glucosa.